Bueno, si usted viene aquí con alguna frecuencia, sabrá que durante la mayor parte del año pasado, nosotros nos dedicamos a estudiar la carta de Primera de Juan. Y básicamente aprendimos que en esta carta nosotros podemos encontrar la forma de validar la veracidad de nuestra fe. Ese fue el tema principal de la carta y vimos varias pruebas que Juan nos da para que nosotros podamos evaluar si en realidad somos creyentes genuinos. También, si estuvo por acá hace 2 semanas, recordará quizás que hablamos de la parábola del sembrador y vimos 4 respuestas diferentes al Evangelio y argumentamos que esas respuestas dependen de la condición del corazón de las personas. Argumentamos que solamente un tipo de corazón que aparece en esa parábola es el corazón representado o el corazón que representa a un corazón redimido, un corazón que es tierra fértil para la semilla de la palabra de Dios. Y ese día nos hicimos una pregunta de gran importancia. La pregunta era esta: ¿es mi corazón tierra fértil? No sé si usted lo recuerda. O dicho de otra manera, ¿tengo yo un corazón redimido? O sea que la idea de validar nuestra fe es un tema que hemos estado repitiéndolo con frecuencia de diferentes maneras. Siempre les he dicho, y se los repito, venir a la iglesia no hace a nadie cristiano. Es importante, muy importante, que nosotros podamos validar la veracidad de nuestra fe, si realmente tenemos fe salvífica, si realmente somos creyentes genuinos. Y la carta de Primera de Juan de manera muy especial nos ayudó a ver ese tema. Ahora bien, la semana anterior hicimos algo distinto, nos enfocamos, ¿se acuerda?, en evaluar no necesariamente si somos creyentes genuinos o no, pero consideramos la seguridad plena que todo creyente tiene en Cristo. ¿Se acuerda? Hablamos de la salvación y el hecho de que es imposible perder nuestra salvación una vez la hemos recibido genuinamente. Y es importante entender que este tipo de mensaje, como el de la semana pasada, nos da un balance. Por un lado, sí, tenemos que evaluar la veracidad de nuestra fe, pero por otro lado es bueno y necesario que nosotros entendamos que tenemos bendiciones en Cristo. Vamos a iniciar hoy un estudio, no sé cuánto va a durar, sobre la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una carta muy importante, muy importante. Es una carta que incluso ha sido comparada con la carta a los Romanos, obviamente siendo Romanos mucho más larga, pero es una carta que tiene un gran contenido doctrinal y un gran contenido práctico. Yo le aseguro a usted que si usted atiende, va a aprender mucho y va a ser de gran utilidad para su vida, para la vida de toda la iglesia. Como es nuestra costumbre, vamos a hacer un recorrido verso por verso, verso por verso. Entonces, algo que le quiero decir de antemano: el hecho de que estemos en una misma carta no genera en ninguna medida una situación de monotonía, porque cada sermón tiene una temática. O sea, que si yo no le digo a usted que estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, de repente cada semana es algo diferente para usted, y así es de hecho, ¿ok? Pero quiero que sepa que vamos a estar por un tiempo en la carta a los Efesios, no sé cuánto tiempo. Entonces, esta carta, para iniciar brevemente haciendo un trasfondo de un poquito del contexto histórico, la carta fue escrita hacia los años 60 al 62, estando el apóstol Pablo en prisión en Roma. De pronto usted se acuerda que el apóstol Pablo, quien tenía el nombre hebreo de Saulo, tuvo un encuentro con el Cristo glorificado en el camino a Damasco. Él se iba a esta ciudad a perseguir a la iglesia de Dios. Usted conoce la historia, se le aparece el Señor Jesucristo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo cae al piso, queda ciego por 3 días y llega a Damasco, y todo cambia en la vida de este hombre de una manera impresionante. De hecho, Pablo pasó de ser un acérrimo perseguidor de la iglesia a ser, sin duda alguna, el cristiano más influyente que ha existido. No hay ningún hombre más influyente que Pablo, hombre aparte de Cristo, obviamente.
ningún creyente en Cristo más influyente que Pablo. ¿Qué hizo Pablo? Bueno, muchas cosas. Inició iglesias en Asia Menor, en diversos territorios del Imperio Romano. Y escuche esto, usted lo sabe probablemente, por inspiración del Espíritu Santo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. O sea que casi la mitad del Nuevo Testamento es obra de Pablo, obviamente, de Dios, del Señor, a través de Pablo. Esta ciudad de Éfeso estaba ubicada en la costa occidental de Asia Menor, es lo que hoy es Turquía, y era una ciudad grande y próspera. Y por lo general las ciudades grandes y prósperas en términos comerciales, pues también eran inmorales. La ciudad de Éfeso se caracterizaba por tener el templo de la diosa Artemisa o Diana, una de las 7 maravillas del mundo, y obviamente este templo era un testimonio del paganismo y de la idolatría de la ciudad. La iglesia de Éfeso parece ser no fue fundada por Pablo, se cree que fue iniciada por Priscila y Aquila, un matrimonio a quien Pablo había dejado en Éfeso durante su segundo viaje misionero. Y el propio Pablo pastoreó esta iglesia durante 3 años, durante su tercer y último viaje misionero. También Timoteo, que es su amado compañero de ministerio, fue pastor de la iglesia en Éfeso. Dijimos que a través de este estudio vamos a hablar de esperanza. Este es un estudio interesante para todos. Vamos a hablar de riquezas, vamos a hablar de bendiciones que todos los creyentes tenemos en Cristo. Y los versos 18 y 19 de este primer capítulo de la carta a los Efesios reflejan el propósito de la carta de una manera muy especial a través de una oración que hace el apóstol Pablo. Escuche. Dice Pablo, mi oración es que los ojos de su corazón, le dice a la iglesia, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Hermanos, ese es justamente mi deseo para ustedes y para mí en este estudio, que el Señor ilumine nuestros corazones, los ojos de nuestros corazones, que nosotros podamos apreciar la gran esperanza, las inmensas riquezas y el maravilloso poder que todos los creyentes tenemos en Cristo. Vamos a iniciar en esta mañana considerando una de las grandes bendiciones que tenemos los creyentes en el Señor Jesús. ¿Cuál es esa bendición? Bueno, nuestra elección de parte de Dios para salvación. Será este el primero de 2 mensajes que tratará el tema de la elección soberana de Dios. Vamos a considerar los versos 1 al 4 del primer capítulo en esta mañana, y la semana entrante vamos a enfocarnos en los versos 5 y 6. Hoy vamos a leer el pasaje completo, por favor pongámonos de pie, los 6 primeros versos de Efesios capítulo 1, Efesios 1, versos 1 al 6. Dice el Señor: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Es palabra de Dios, hermanos, por favor, tomen asiento. Pablo inicia presentándose a sí mismo como un apóstol de Jesucristo. Pablo, como un apóstol de Jesucristo, es decir, un hombre elegido por Dios y enviado por Dios para enseñar, para escribir y para recibir la revelación.
de parte de Dios. Este hombre que había sido perseguidor de la iglesia se había convertido ahora en un gran mensajero de Cristo, un obrero fiel, dispuesto a padecer todo tipo de afrenta por causa del nombre del Señor Jesucristo. Él enfatiza que su condición de apóstol, lo dice aquí, es producto de la voluntad de Dios. Y esta aclaración es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos dicho en ocasiones anteriores que el verdadero siervo de Dios es una persona que ha sido llamada por Dios. Llamada por Dios en conformidad a su perfecta voluntad. ¿Qué significa esto? Ningún hombre es un instrumento de Dios por su propia cuenta. Dios llama y Dios equipa. El ser humano responde al llamado, pero no se llama a sí mismo. Prosigue el apóstol haciendo referencia a su audiencia, a los receptores de su carta. Escribe: a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Interesantemente, esa frase, que están en Éfeso, no aparece en los manuscritos más antiguos. ¿Qué significa eso? Que muy probablemente fue una frase añadida posteriormente. Lo que significa y lo que hace pensar a los estudiosos que esta carta es una encíclica, en otras palabras, una carta que era repartida o que era leída por diferentes iglesias, ¿sí? Por diferentes iglesias. Obviamente la iglesia de Éfeso pudo haber sido, y creemos que fue una de esas iglesias a las cuales estaba dirigida la carta. Pero debemos entender y comprender que esa frase no está en los manuscritos más antiguos. Ahora, ¿altera eso en alguna medida el hecho de que esta carta es válida para nosotros? Y la respuesta es no, en ninguna medida. La carta es muy importante y es de gran utilidad para la iglesia. ¿Quiénes son los santos? Bueno, obviamente los santos son los creyentes en Cristo, aquellas personas que han sido apartadas para Dios por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? Esos son los que son fieles, según el texto, fieles en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque bueno, el creyente genuino, hemos hablado mucho de esto, busca vivir una vida agradable al Señor, una vida que sea consecuente con su profesión de fe, busca vivir una vida de obediencia. Eso es parte de la marca, del distintivo de un verdadero creyente. Luego en el verso 2 encontramos una fórmula de saludo que Pablo repite en muchas epístolas, si no en todas. Gracia y paz a ustedes. Gracia y paz a ustedes. Y en ese saludo Pablo muestra un deseo porque la iglesia viva a la luz de la gracia de Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Hermanos, la gracia de Dios, ¿qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Ustedes y yo no merecemos la gracia de Dios. No merecemos el trato de Dios. No merecemos la sangre de Cristo. Pablo le dice a la iglesia: gracia y paz a ustedes. Vivan conforme a la gracia de Dios, con un agradecimiento de corazón por lo que Dios ha hecho en ustedes, y como resultado tendrán paz. La paz de Dios proviene de vivir en la gracia de Dios con un corazón agradecido por todas las bendiciones que hemos recibido de Él. Y obviamente ambas cosas provienen de Dios. La gracia proviene de Dios, la paz proviene de Dios. Al final del verso 2 Pablo afirma que ambas vienen de parte, dice, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Ok? O sea que la paz, la gracia vienen del cielo, vienen de parte de Dios, el Padre y del Señor Jesucristo. Se me viene a la mente Santiago 1:17, creo que dice que todo don perfecto proviene de lo alto. ¿Sí? Ahora entramos al verso 3, que es donde ya viene el cuerpo de este mensaje. Leemos en el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo empieza Pablo? Hermanos, Pablo bendice a Dios. Bendice a Dios manifestando así su agradecimiento por la inmensa verdad que prosigue. ¿Cuál es esa verdad? Dios nos ha bendecido
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahorita vamos a hablar de eso. Hermanos, la actitud del corazón del creyente es importante. Agradecimiento. Bendito seas, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Eso es algo que usted y yo debemos continuamente, no solamente decir de dientes para afuera, pero sentir en nuestro corazón y decírselo al Señor con nuestro corazón. Bendito seas, gracias Señor. Y es lo que hace Pablo, expresa alabanza ante el hecho de que Dios es un Dios que bendice. Es importante que pensemos de repente, ¿cuántas veces el Señor nos ha bendecido y a veces ni le damos las gracias? No sé si le ha pasado a usted, creo que nos ha pasado a todos. De repente estamos muchas veces tan ocupados con 1.000.000 de cosas y recibimos bendición tras bendición tras bendición y a veces ni las gracias damos, hermanos, por las bendiciones que recibimos de parte de Dios. Pablo nos dice, tengan cuidado, bendito sea Dios. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas por siempre, Señor. Surge la primera pregunta de este mensaje. Importante pregunta. ¿Tenemos ese tipo de actitud del corazón? ¿Somos ese tipo de personas que estamos permanentemente diciéndole al Señor, bendito seas, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor? ¿Bendecimos a Dios? ¿Bendecimos a Dios frecuentemente, hermanos, por tantos favores que hemos recibido y que seguimos recibiendo? En nuestro pasaje el apóstol Pablo bendice a Dios en respuesta a lo que acabamos de decir. Algo maravilloso, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora bien, esto es maravilloso, hermanos. Note primero que Pablo dice, Dios nos ha bendecido, es algo que ya sucedió. Él no dice, nos va a bendecir, nos dice, nos ha bendecido. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya sucedió, es un hecho, es una realidad, es un acto ya consumado. Es una acción que Dios completó, escuche esto, en la eternidad pasada. Antes de que existiéramos, el Señor ya nos había bendecido. Increíble, ¿eh? Cuando uno piensa en estas cosas, es algo increíble, maravilloso. Y también dice Pablo de manera general que esas bendiciones, o que hemos sido bendecidos, dice con toda bendición espiritual. Eso es interesante también. O sea, hace alusión a una multitud de bendiciones. Es algo que acapara nuestra vida. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y en el contexto de este pasaje, del pasaje, yo diría los primeros 14 versos del primer capítulo, bueno, Pablo menciona varias de esas bendiciones que las vamos a ir viendo poco a poco. La de hoy, la elección. Pablo menciona también la adopción, menciona la redención, menciona la revelación del misterio de su voluntad, menciona la herencia que tenemos como creyentes y algo muy especial, menciona el sello del Espíritu Santo, el hecho de que somos sellados por el Espíritu Santo. O sea que todas estas son parte de esas bendiciones espirituales que recibimos del Señor. Otra implicación que tiene eso de ser bendecidos con toda bendición espiritual tiene que ver con el hecho de que tenemos todo lo necesario para vivir la vida cristiana, no nos falta nada. Eso lo dice en palabras muy claras el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:3. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conclusión, si usted es un creyente en Cristo, usted tiene todo lo necesario, todo lo que usted necesita para vivir una vida agradable al Señor. Y yo también. Tenemos todo, ya lo hemos recibido todo, toda bendición espiritual. Ya hemos sido bendecidos. Y dice, en los lugares celestiales en Cristo, ¿qué podrá significar eso?
Bueno, el origen de nuestra bendición, lugares celestiales, tiene que ver con el dominio de Dios. El dominio celestial de Dios. Estas bendiciones proceden de Dios. Son bendiciones celestiales. Nos ha bendecido en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Hermanos, porque aparte de Cristo no hay bendición espiritual. Sin Cristo no hay bendición espiritual. De hecho, sin Cristo toda persona está espiritualmente muerta. Muerta. Por eso Pablo argumenta que Dios nos ha bendecido en Cristo. Llegamos al verso 4. Muy importante el verso 4. Aquí vemos la primera de las bendiciones espirituales que el apóstol Pablo presenta entre el verso 4 y el verso 14. Lo leo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a tratar de desenredar un poquito este verso para entenderlo. Primero, la palabra por qué. ¿Sí? Dice, porque Dios nos escogió. Ese por qué, porque Dios nos escogió, conecta con el verso anterior. Dios nos ha bendecido a los creyentes con toda bendición espiritual, es lo que dice antes, y una de esas bendiciones es la elección soberana del creyente para salvación por parte de Dios. No lo digo yo, lo dice Pablo. Dice, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y nuevamente habla de que nos escogió en Cristo. ¿Qué significa esto? Bueno, que esa escogencia de parte de Dios fue realizada en Cristo. Eso es interesante. En el pasado eterno, Jesús, el Señor Jesucristo, ya era la provisión de Dios para la futura salvación de los elegidos. Es increíble, hermanos. O sea, qué sabiduría la de Dios. Que no existía nada y ya Jesucristo era la provisión para la salvación eterna de nuestras almas. El apóstol Pedro lo dice de esta forma en 1 de Pedro 1:20. Dice, porque Él, hablando de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Si usted estuvo la semana pasada aquí, quizás recordará que comentamos un poquito acerca de la elección, la doctrina de la elección soberana, y yo les dije que muchas personas rechazan esa idea, muchísimas personas, en el seno de la iglesia. Y la razón por la cual rechazan esa doctrina es sencilla, es porque esta doctrina le quita al hombre por completo toda posibilidad de contribuir a su salvación. En otras palabras, la gloria es toda para Dios y ninguna para nosotros. Y a la gente, al ser humano en su humanidad no le gusta eso. Queremos participar, queremos formar parte de. Ahora bien, hermanos, la evidencia bíblica de la elección soberana es muy robusta. Sinceramente yo le digo a usted, para negarla hay que negar la Biblia. Hay que negar la Biblia. Le voy a leer algunos versículos que apoyan la doctrina de la elección soberana de Dios en la salvación. Este es importantísimo, Hechos 13:48. Recuerde que Hechos nos relata el nacimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, Hechos 13:48. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Escuche esto. Y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. La gente escuchaba la palabra de Dios. ¿Y quiénes creían? Los que Dios había ordenado para vida eterna. Lo mismo que sucede aquí. Lo mismo que sucede aquí, es exactamente lo mismo. Aquí se suelta el mensaje, se entrega el mensaje, se siembra el mensaje. Recuerde la parábola del sembrador. ¿Quién responde? El que el Señor ha determinado que responda. Complejo, ¿ah? Segunda de Timoteo 2:10. Pablo le dice a su discípulo Timoteo: todo lo soporto por amor a los escogidos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Escribe Pablo: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes
hermanos amados por el Señor, escuche, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, si usted lee eso y usted dice, no, Dios no escoge para salvación, entonces usted está leyendo otra Biblia. Que nos guste o no, eso ya es otra cosa. Pero eso es lo que el Señor dice. Y en ese verso está muy claro. Dios escogió a los creyentes desde el principio, es decir, desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Dice clarito, para salvación mediante la santificación. Y esto es consecuente con lo que estamos viendo ahorita, en la segunda parte del verso 4 de nuestro pasaje, donde Pablo afirma que fuimos elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la conclusión? Dios eligió antes de la fundación del mundo a quienes salvaría. Eso está claro. Y una marca fundamental de la persona elegida es su transformación progresiva en semejanza a Cristo, es decir, su santificación. Esa es una marca fundamental del creyente, no perfección, pero sí transformación. Un verso más, Apocalipsis 13:8, imagínense. Mire lo que dice Juan. Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Nuevamente, aquí Juan hace referencia al hecho de que los nombres de los creyentes fueron determinados por Dios de antemano. La pregunta entonces que surge es esta, hermano. Si Dios escogió antes de la fundación del mundo, como lo vemos, la pregunta que debemos hacernos es entonces, ¿cómo pude yo participar en mi salvación? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo participar en mi salvación si ni siquiera existía? De hecho, no existía nada. No había nada todavía. Dios no había creado nada. Y todavía creemos que participamos en nuestra salvación. No, no es así, hermanos. Y este punto es de gran importancia. ¿Por qué? Porque Dios no elige basado en méritos. Dios no elige basado en nuestros méritos, ni siquiera, repito, ni siquiera existíamos. Y esto demuestra que la salvación es un acto soberano de Dios. Y nosotros, hermanos, nada podemos hacer para producirlo. Nada. Recuerde, si lo vemos basado en lo que Pablo dice en Efesios 2, que estábamos muertos en delitos y pecados. Esto lo he dicho otras veces. Bueno, si una persona está muerta, ¿acaso esa persona puede responder? Y la respuesta es no. Lo mismo sucede en el ámbito espiritual. Si una persona está muerta en sus delitos y pecados, muerta espiritualmente, ¿cómo va a responder si no tiene vida? Y aquí se pone peor porque ni siquiera existía. La salvación es obra de Dios. Dios es el iniciador de nuestra salvación. Y ahora se pone esto bien interesante. Porque sí, Dios elige, es cierto, es indudable, no lo podemos negar. Pero al mismo tiempo, lo que decíamos la semana pasada, nosotros somos responsables. La Biblia enseña ambas cosas. Y yo le decía la semana pasada, no venga a mí ahorita después del servicio a que le explique porque nadie lo puede entender. En otras palabras, esta es una verdad, una de aquellas realidades bíblicas, escúcheme hermano, escúcheme, que están fuera de nuestra comprensión. Yo quiero que usted sepa que hay cosas que nosotros no podemos entender. Y quiero que sepa que eso es bueno. Porque si nosotros pudiésemos entender absolutamente todos los aspectos de Dios, entonces nuestra lógica sería mayor que Dios mismo. Es bueno, es muy sano, gracias a Dios, que hay cosas que no entendemos. ¿Cómo es posible que Dios sea uno y tres? ¿Cómo es posible que Jesucristo sea 100% Dios y 100% hombre? ¿Cómo es posible que Dios elige, pero al mismo tiempo nos hace responsables? Es lo que la Biblia enseña.
Con respecto a la responsabilidad humana, el verso más conocido de la Biblia, hoy lo mencionó Leo, Juan 3:16. Todo el mundo se lo sabe. Ahí está implícita, muy clarita está la responsabilidad humana. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él, cree. Ahí está la respuesta humana. Si una persona no cree, no hay salvación. ¿Cómo armonizar ambas cosas? ¿Cómo podemos comprender ambas verdades de manera plena? Y la respuesta es no podemos. Tenemos que conformarnos con saber que Dios elige y al mismo tiempo nosotros debemos responder. Ahora, la pregunta es esta, hermanos: ¿qué necesita el hombre para responder? ¿Qué necesita? Y la respuesta es simple: el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Esa es la razón por la cual predicamos. Porque sin el Evangelio las personas no pueden responder al llamado de Dios a la salvación a través de la fe en Cristo. Esto lo hemos dicho 1000 veces, Romanos 10:17. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra, por el oír el mensaje concerniente a Cristo. A Dios, dice Pablo, a Dios le plació salvar a las personas por medio de la locura de la predicación. Sí, Dios elige, pero salva a través de este mensaje. Por eso es que Pablo, el propio Pablo, argumenta en favor de la necesidad de la predicación en Romanos 10. Y antes de decir eso, quiero decirle algo. Dios, y solamente Dios, sabe quiénes son los elegidos, ¿de acuerdo? Él es el que sabe, nosotros no sabemos. Y por eso, ¿cuál es el llamado de Cristo? Vayan y hagan discípulos de todo lado. En otras palabras, prediquen el Evangelio, compartan las enseñanzas que yo les he dado. Ahí no hay una limitación, de hecho es al contrario. Vayan a todos los rincones de la tierra, ¿no? Vayan a todo el mundo. Él no dice, no, como ya Dios eligió, como ya mi Padre eligió, entonces quédense sentados en la casa viendo televisión. Al contrario. Sí, el Padre eligió, pero nosotros no sabemos a quién. Y nuestro llamado es llevar el Evangelio a las naciones. Ese es el llamado. De hecho, ese es el mandamiento que tenemos, la gran comisión. Ahora sí, Pablo argumenta en favor de la predicación en Romanos 10, versos 13 al 15. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué lindo eso, ¿no? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero mire lo que dice luego. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Hermanos, esto es clarito. Dios elige y nosotros debemos compartir a las personas del Señor Jesucristo. Dios elige y nosotros tenemos una labor de predicar la palabra de Dios. Eso fue lo que Él nos mandó a hacer. Luego termina el verso 4 con el propósito de dicha escogencia. Dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? O sea que Dios elige, pero no solamente elige, pero aparta a los elegidos para sí. Eso significa la palabra santo. Aparta a los elegidos para sí. Ser santo significa eso. Y esta acción de Dios de apartar para sí al creyente, ¿qué significa? Significa que el cristiano entra en un proceso de purificación. Esto lo hemos hablado, un proceso de purificación que un día le permitirá presentarse sin mancha delante de Él. Esa es la santificación de la que ya hablamos. Es la santificación progresiva, la transformación progresiva en semejanza a Cristo, que todo creyente, no algunos creyentes, pero todos los creyentes experimentamos. ¿Por qué decimos eso? Tenemos la certeza de que el que comenzó, ¿qué? La buena obra en nosotros la va a completar. La va a completar. Qué hermoso eso. Qué hermoso que un día ustedes y yo vamos a ser perfectos como Cristo es perfecto. Esa es la culminación de la santificación progresiva.
poco a poco, día tras día, instante tras instante, somos hechos más y más y más y más parecidos a Cristo hasta que llega el momento en el cual respiramos por última vez en este mundo y lo que sigue es ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. En ese momento seremos perfectos. Por eso es que Pablo habla aquí de que hemos de presentarnos santos, somos santos y sin mancha, y sin mancha. Y sin mancha, qué hermoso. Hemos visto en esta mañana algo importante, una de las bendiciones espirituales que todo creyente recibe de parte de Dios. ¿Cuál es esa? La elección. La elección para salvación. La escogencia soberana del creyente por parte de Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para apartarlo y purificarlo con el objetivo de que un día pueda estar en la presencia gloriosa de Dios. La próxima semana vamos a ver un aspecto maravilloso de dicha elección, y es el hecho de que los elegidos son hijos de Dios. ¡Qué bendición! Oiga, estamos hablando de bendiciones a otro nivel, como diría Jaime. Otro nivel. Hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Él como sus hijos. Mi oración es que si hay alguien aquí o alguien que nos esté viendo que no haya puesto todavía su fe en Jesús, lo haga hoy. ¿Qué dice la Biblia? Hoy es el día, ¿cierto? Esto lo repetimos permanentemente. Hoy es el día, hoy es el día, hoy es el día de la salvación. Hoy. Lo dijimos, la fe viene por el oír el mensaje concerniente a Cristo. Aquí todas las personas y quien sea que nos esté viendo ha escuchado el mensaje de Cristo hoy. Hoy. ¿Qué le digo yo? No desprecie a Cristo. No desprecie la única provisión, no hay más. Ya les he dicho otras veces, no hay plan B, plan C, plan D, no hay más. No despreciemos la única provisión de Dios para la salvación eterna de nuestra alma, que es el Señor Jesús. No hay otra. Le digo, crea en el Hijo de Dios, crea en el Señor. Entregue su vida al Señor. El Señor realmente vino a este mundo. No es un cuento. Vino a este mundo. Dios se hizo hombre para morir por personas como ustedes y como yo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy es el día de la salvación. Pídale perdón al Señor. Alguien de pronto dirá, o alguien que nos vea, pero ¿y cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Yo no siento nada. Yo no veo luces. Yo no oigo nada. No tiene que pasar nada de eso. Simple y llanamente es reconocer nuestra necesidad del Señor, reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de nuestro pecado, voltearnos para el otro lado, darle la espalda al pecado y recibir al Señor Jesucristo, creyendo en Él. ¿Qué significa creer en Él? Bueno, que reconocemos en nuestro corazón que Él es quien la Biblia dice que es. Dios hecho hombre, que de verdad vino al mundo, que de verdad fue a esa cruz, que de verdad murió en ella, que de verdad fue sepultado, que en realidad resucitó al tercer día, que realmente subió al cielo y que sin falta regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Él es el Salvador, no hay otro Salvador. Quiero decirle, hermano querido y amigo, si hay alguna persona que no es creyente, Dios es fuego consumidor. No le quepa duda que el pecado tiene que ser pagado. La pregunta es, ¿quién lo va a pagar? ¿Usted o Cristo? Esa es la pregunta. Y mi oración es que las personas que estamos aquí presentes, todas, entreguemos nuestra vida al Señor para que sea Él quien pague el precio de nuestro pecado. Porque es un precio muy alto, que se paga solamente con nuestra alma.
Gracias al Señor por haber venido a morir por nosotros. Damos gracias, Señor, a ti por tanta sabiduría que hay en tu palabra. Por amor nos has elegido. Eso lo veremos la semana entrante, como un acto de amor. Eres un Dios justo, Señor. Eres un Dios justo. Quizás alguien pensará, porque es parte de nuestra naturaleza humana, ¿cómo es posible que tú eliges a uno y a otros no? A unos sí y a otros no. Eso es injusto. Señor, ayúdanos a humillar nuestros corazones. Ayúdanos a entender que toda persona, todo individuo nace condenado a la muerte eterna del alma. Y tú en tu misericordia has decidido salvar a algunos, pagando un altísimo precio, por personas como nosotros, indignas completamente de ti. Señor, que estas verdades nos motiven primero a tener agradecimiento en nuestro corazón. No hicimos nada para merecerte. No hicimos nada para que tú nos eligieras, absolutamente, ni siquiera existíamos. Pero todo esto ha sido hecho conforme a tu perfecta voluntad. Que eso nos genere agradecimiento por un lado y compasión por el otro, de aquellas personas que aún no te conocen. Líbranos de la arrogancia. Líbranos de pensar, de creer que somos mejores que nadie, porque no es así. Aparte de ti, nosotros no somos absolutamente nada, Señor. Pero por ti y gracias a ti tenemos las riquezas de la salvación, la esperanza de la vida eterna, y gracias a ti podemos decir que somos hijos de Dios. Señor, continúa obrando en nuestros corazones a través de tu palabra. Continúa santificando nuestras vidas, continúa conformando nuestros corazones cada vez más según el corazón de Cristo. Y trae salvación a través de este ministerio. Permítenos ver personas que son añadidas a la iglesia por ti, Señor. Aquellos que han de ser salvos, tú los agregas, tú los añades, tú los transformas a través de tu palabra, les das vida. Permítenos ver ese milagro aquí en esta iglesia, el milagro de la salvación, Señor, que proviene a través de la predicación de tu palabra. Te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.